Presentado ello, voy a dar inicio a la audiencia designada en el acto 690/14, caratulado Soy Formar sobre infracción artículo 248, ex expediente 5740/10 del juzgado correccional número 1. El objeto de la audiencia es el control de la acusación presentada por los apoderados de la querella y se encuentran presentes en la sala en representación de la querella, sus apoderados, el doctor Ricardo Mendañi, el doctor Gustavo Palmieri, y en representación se encuentra ausente la Fiscalía, y en representación del imputado Jorge Marsovich, que es su defensor, el doctor Martín Celoso. Para organizar la audiencia y las etapas de la audiencia, en principio vamos a iniciar analizando si existen vicios formales a la acusación presentada por la querella. Tiene la palabra la defensa. Señor presidente. Al micrófono, doctor. Buenos días. Señor presidente, los vicios formales que se pudieran hacer en esta instancia, me parece que resultan apresurados darle la palabra, o resultaría apresurado darle la palabra a esta defensa, porque en realidad los cuestionamientos que se han hecho a la acusación con el viejo código, la acusación del 311 realizada por la querella, no así por la Fiscalía, porque se pudo acusar al señor Sovich, es bajo el código anterior y bajo un procedimiento escrito, y esta audiencia se abre con una esquela de la querella solicitando la aplicación de esta audiencia, el 168, que es el control de acusación, acompañando alguna documentación que supuestamente se había extraviado de uno de los cuerpos del expediente, y en realidad desconocemos si la acusación tiene vicios formales, en principio. Eso tendría que ser una vez escuchada la acusación. Yo no tengo, digamos, planteos de vicios formales, y sí tengo planteos de carácter procesal, que oportunamente se formularán. Me parece que, en principio, para hacer algún cuestionamiento tanto a la acusación como a los vicios formales que ésta pudiera tener, sería bueno saber cuál es la acusación y saber cómo se desarrolla esa acusación, porque si no tenemos que volver al código anterior y tenemos que discutir sobre el memorial del 311 del contestamista formulando el requerimiento de elevación a juicio. En función de lo que ha sucedido durante el trámite del proceso, entiendo que no habría vicios formales para plantear sobre esa pieza procesal, porque en definitiva cumple con los requisitos de acusación, de identificado el imputado, el hecho, etcétera, etcétera. Yo entiendo que sería prematuro darle la palabra, o es prematuro darle la palabra a este defensor para hacer cuestionamiento de cuestiones que no conoce. No sé si he sido claro. Sí, los vicios, la vista es justamente en relación a si existen vicios en cuanto al escrito de la acusación, básicamente no. En realidad yo entiendo que esos los cuestionamientos que oportunamente se plantearon, en definitiva el único vicio formal que se podría atribuir digamos, a esa pieza procesal es la legitimación activa de los querellantes, circunstancia que ya ha sido resuelta en otras oportunidades, y que me parece que reeditar ese planteo no nos conduciría a nada más que a perder el tiempo de las partes y este tribunal.
con respecto a la acusación en sí, yo creo que con la entrada en vigencia de este nuevo código, aun cuando yo vuelvo a reiterar, su señoría, me parece que esto por ahí puede incluso hasta digamos, en la dinámica de mi discurso resultar contradictorio, pero digamos, en la entrada en vigencia de este código hace imposible que nosotros podamos cuestionar una pieza procesal de un procedimiento escrito. Me parece que la única, vuelvo a reiterar, el único planteo o el único vicio formal que se podría haber formulado y que se formuló son los reparos que tanto los defensores anteriores que me precedieron en el cargo como, si mal no recuerdo, ambas intervenciones de los fiscales objetaron la calidad y la legitimación de Morales, Zambrano y Seguel como querellantes en esta causa por la calidad del delito, o sea, por el tipo de delito. El 248 no afecta a personas determinadas, sino que es un delito contra la administración pública. Pero esas circunstancias me parece que reeditarlas no tiene ningún sentido, porque eso ya está resuelto y de hecho acá están los doctores y acá estamos en la audiencia. Después, en cuanto a la redacción de esa pieza procesal acusatoria, en definitiva cumple con los requisitos procesales de aquel momento y me parece que algún cuestionamiento que se le pueda formular deberá ser luego de que los abogados querellantes planteen el caso. Sin perjuicio de ello, reitero, tengo cuestiones procesales para plantear. Que no sé si está en la oportunidad, porque no sé si es un vicio procesal o son cuestiones que hacen a la defensa en sí, como es lo establecido en el artículo 8 y en el artículo 22 del Código de Procedimientos Nuevo, que es la aplicación de la ley penal más benigna y de la irretroactividad de la ley procesal. Si usted entiende que lo debo plantear ahora, lo planteo ahora, no tengo ningún problema. Concretamente, ¿cuál es el planteo? Que entiendo que el Código de Procedimientos anterior es una ley más benigna y que en función del artículo 8 que establece la aplicación de la ley más benigna del Código Nuevo, estamos hablando del artículo 8 del Código Nuevo, y del artículo 22 que dice que la ley procesal no será de aplicación retroactiva, hay un planteo concreto que es la defensa del señor Sovich estima que la ley por la cual debe enjuiciarse al señor Sovich y debe regular este proceso es el viejo código y no este código. Entiendo ello porque si bien podría parecer hasta un contrasentido en algunas situaciones en cuanto a que este código tiene algunas deficiencias, el nuevo código tiene algunas deficiencias en la redacción y circunstancias poco felices que provienen de la discusión legislativa y de los anteproyectos, donde se sacaron y se pusieron como si fueran caramelos en una góndola las calidades y cualidades y aptitudes que tiene el querellante para llevar adelante su acusación, y han quedado muchos vacíos legales. Entiendo que el código anterior tiene previsiones mucho más claras, y si bien yo creo que con este código la querella no puede actuar en soledad, lo que sería, digamos, un beneficio ante los planteos que se van a formular en esta audiencia, y que estamos acá porque el otro código sí preveía que en el artículo 313
preveía la posibilidad, en su último párrafo, de que ante el pedido de sobreseimiento del fiscal, con la sola acusación de la querella, el juez o podía resolver el sobreseimiento o enviar la causa a juicio, que es lo que en definitiva sucedió en aquel momento. Sin embargo, entiendo que hay otra norma procesal en aquel texto legal que sí resulta sumamente beneficiosa para el señor Sovich en este proceso. Previo a ingresar al análisis de esa norma, bueno, sabemos que el fundamento de esto encuentra, digamos, en principio de este planteo, ¿no? El fundamento de este planteo, hay un principio de legalidad que es que digamos, todo proceso penal tiene que estar basado en leyes previas, tanto para el hecho como para el tema procesal. Yo supongo que cuando les toque contestar esto a la querella, me van a citar a Roxino o a Basigalupo, que normalmente tienen posturas distintas a esta situación, en cuanto a que Roxin entiende la doctrina alemana y la jurisprudencia alemana, entiende que no se trata de una ley que fije la situación del momento del hecho, sino que se trata de leyes que digamos, fijan el momento del acto procesal, circunstancias totalmente distintas. Entonces, para Roxin o para Basigalupo, es obvio que desde su entrada en vigor los nuevos preceptos del derecho procesal pueden y deben regir también a los procedimientos ya en curso. Sin embargo, esta posición doctrinaria, que no es nuestra, y obviamente tanto doctrinaria como jurisprudencial del derecho alemán, se contrapone también con la doctrina de los más prestigiosos juristas argentinos, entre ellos Zaffaroni, y ya la Corte ha tenido oportunidad de resolver en cuanto a las leyes procesales su aplicación retroactiva cuando no corresponde por ser estas más nocivas para el imputado, menos benignas, y sí ha dispuesto la otra actividad de la ley derogada cuando ésta sigue siendo mucho más benigna para el imputado. Técnicamente eso está muy bien desarrollado en el fallo Bakelian, Fabián. Si bien es una cuestión específicamente tributaria, había normas en la ley 25.501, que era la ley de presupuesto del año 2001, ley de emergencia, del año 2000, ley de emergencia económica, donde se establecieron algunas pautas para los fiscales en cuanto al acogimiento de planes de pago tributarios y que significaba el tema de cuestiones procesales con respecto a la acción penal y al desistimiento de la acción penal ya en curso. Ahí el procurador hizo todo un análisis acerca de la aplicación más benigna de la ley procesal, y Bakelian, en el fallo Bakelian, la Corte que hizo suyo la exposición del procurador, hizo un desarrollo muy claro de la aplicación retroactiva o la ultraactividad de la ley procesal, cuando está más benigna para el imputado. Incluso Zaffaroni dice que la ley procesal más benigna, la ley más benigna no es solamente la ley penal que fija o montos de pena inferiores o causas nuevas de justificación, de inculpabilidad, etcétera, etcétera, sino también aquellas que tienen efectos procesales. Esto está muy bien desarrollado en la obra de Zaffaroni, Eugenio, Raúl Aliaga, Aliaga Alejandro y Local Alejandro. Parte general, editar Buenos Aires,
página 117. Entre otros autores de tanto prestigio como Zaffaroni, que hablan de esto, de la aplicación de de la imposibilidad de aplicar retroactivamente una ley procesal cuando esta es menos benigna para el imputado. Llegado a este punto y justificado doctrinariamente y jurisprudencialmente la posición de que nosotros entendemos de que la ley procesal que debe regir en la sustanciación de este proceso no es ni más ni menos que el código anterior. Digo esto ¿por qué? Porque el código anterior tenía una norma que es la norma del 370. En el capítulo 2, título 1, si mal no recuerdo, creo que el capítulo 2, título 1, juicios especiales, en el artículo 370, bajo el título de reglas generales, se establecía que claramente, en la última parte, que nunca podrá el juez correccional condenar al imputado si el Ministerio Público no lo requiriese. La verdad es que uno a veces emplea muchas palabras que tienen su significado, pero por ahí no lo conoce del todo. Ayer estuve investigando un poco y le consulté a una profesora de lengua qué significaba nunca. Es un adverbio de tiempo y se refiere a todo evento cuya ocurrencia es imposible, sea pasada, presente o futura. Y me dio otro concepto y me dijo nunca, en ningún tiempo, ninguna vez, en ningún momento. Quiere decir de que el artículo 370 del Código Procesal anterior establecía una prohibición legal para el juez de dictar un pronunciamiento condenatorio si el fiscal, si el Ministerio Público Fiscal no lo requería. Ahora bien, obviamente que en las réplicas voy a escuchar sobre todo la doctrina Santillán. Un viejo camarista federal dice que la doctrina Santillán, como otras cuestiones a las que se apela así echando mano de urgencia, son como la aspirina, sirven para todas las enfermedades y todas las dolencias. Santillán sirve para todo, para justificar una posición, la de la querella, para justificar la posición de la defensa. Pero lo más importante de Santillán, que Santillán nadie lo dice. Santillán tiene un montón de cuestiones genéricas que la Corte no ha definido claramente. Santillán no es de aplicable tabla rasa en este proceso, no es que agarramos Santillán y decimos es esto y acá cabe Santillán. Santillán, Totti, Quiroga, hay un montón de fallos de la Corte donde yo me imagino que se va a apelar a eso a efectos de contrarrestar esta situación, donde en esos fallos, la querella ha conseguido una condena en soledad, con una acusación sola de la condena. Pero hay algunas cuestiones que son procesalmente, técnicamente y prácticamente totalmente distintas. A ver, es cierto que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a un proceso, a que un juez le resuelva su situación, le reconozca sus derechos, etcétera, etcétera. Y eso lo dice la Corte de Santillán en el considerando 11, si mal no recuerdo. Pero también dice que esos derechos tienen las restricciones de las leyes reglamentarias, y no son irrestrictos, no son para nada irrestrictos.
En Santillán, vuelvo a reiterar, no es de aplicación automática en este proceso. Lo cierto es que Santillán se abre la etapa del plenario con una acusación fiscal, en la que el querellante acompaña. En el medio, el fiscal sostiene de que no hay elementos para mantener la acusación por el tipo penal y desiste de acusar. Y la fiscalía acusa. El tribunal equivoca su resolución. Esto no se dice. No dice que el tribunal se equivoca en la resolución y dice, como no hay acusación del Ministerio Fiscal, yo no puedo condenar. No. Ahí es donde nace el problema este. Pero ya había una acusación inicial. Ya había una acusación inicial. En esta causa no hay una acusación inicial del Ministerio Público. El Ministerio Público, en el momento del 311, pasaron 2 fiscales, más allá de los cuestionamientos, que puedo coincidir en algunos aspectos con la querella que le hicieron al 311 del doctor Di Maggio. Pero el doctor Di Maggio dijo que no había delito, y luego de los cuestionamientos se le corrió vista a la doctora Lucero, que también dijo que no había delito. Entonces esta causa se abre solamente con la acusación de la querella. 313 del procedimiento anterior. Las normas del juicio ordinario del procedimiento anterior no establecían lo que establece la prohibición legal del 370, que un juez correccional no podrá condenar al imputado si no hay un pedido concreto de condena por parte del Ministerio Público Fiscal. No habla de otra acusación. Sí, en el juicio criminal está la posibilidad de continuar en soledad, aún cuando no haya un requerimiento de elevación a juicio por parte del Ministerio Fiscal. Está la posibilidad de continuar con el proceso del debate y con la solicitud de la querella de condena y que el tribunal pueda condenar. No es el caso de los procesos correccionales que establecía el 370 del Código anterior. Y esto no tiene... A ver, si nosotros empezamos a hacer análisis fuera de lo que corresponde de lo que dice la ley, vamos a entrar en lo que hemos entrado, en el descreimiento de la justicia, en el descreimiento de los jueces, en el descreimiento de nosotros mismos. A la gente no le importa si el querellante es adhesivo, no es adhesivo, qué dice el 370. La gente lo que quiere es saber qué pasa, por qué alguien se lo somete a juicio o por qué alguien no se lo puede someter a juicio. Entonces hemos logrado, con todas esas interpretaciones laxas, que va de un lado para el otro, que según del lado que yo esté, Santillán se aplica de esta manera o se aplica de otra manera, Storky y compañía, como dice Mayer, ¿está? Según cómo se suceda y en qué situación yo esté, y bueno, yo hago la interpretación que quiero. No, señor juez, usted es un juez de garantía y usted me tiene que decir que si se aplica el proceso anterior, porque es más benigno para el imputado, el 370 es concreto y no tiene ningún ápice ni ninguna endija por donde alguien se pueda colar con pensamientos de que acá puede aplicarse la teoría de Santillán, la doctrina de la Corte. Esto, si no terminamos los disparates. Porque alejarnos de lo que dice la ley es terminar en un disparate. Es terminar en que todo es lo mismo. Y no todo es lo mismo. Porque alejarnos de la ley es hacer este código. Esto ha sido alejarnos de la ley. Tiene cosas muy buenas, porque como yo comparto con los defensores, y comparto con el tribunal, y comparto con la gente que no se puede tener sometido a proceso tipo 10 años, porque a un juez se le ocurre, porque a un fiscal se le ocurre, o porque a un querellante se le ocurre. Pero acá tenemos más lagunas y más baches con relación a un montón de cuestiones, y es cierto que tenemos cosas buenas y que esto se va a ir enderezando. Pero sobre las cosas que nosotros teníamos, que no eran tan malas, porque tuvieron vigencia hasta enero del 2014, por mucho tiempo, no se pueden hacer interpretaciones lábiles. Yo opino lo que se me ocurre,
el 370 no dice esto, no dice aquello, yo le puedo explicar la teoría de Santillán. No, el 370 es concreto. El 370 dice, nunca el juez podrá condenar si no hay pedido del Ministerio Fiscal. No habla ni del querellante ni de nada. Y le aclaro, el código y el texto del código anterior tenía muchas disposiciones acerca del querellante. El 417, el régimen de recursos, 417, 449, 414 creo. O sea, había un montón de disposiciones referentes al querellante. Esto, la verdad, que tiene un montón de circunstancias que después las analizaremos, pero en síntesis, lo que yo digo es que en el viejo ordenamiento, el juicio común, el juicio criminal común, no tenía ninguna disposición que limitara a los jueces a dictar sentencia condenatoria con la sola acusación del fiscal. Y ahí sí, doctrina Santillán, Storti, Quiroga, etcétera, 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 pero con eso, digamos así, le damos la aspirina al paciente y justificábamos la sentencia condenatoria porque no había ninguna imposibilidad legal. Pero acá hay una imposibilidad legal. El 370 es claro y absolutamente concreto. Nunca podrá. Y si alguien en esta sala, en esta audiencia, hay docentes, hay periodistas, me puede dar otro concepto de lo que quiere decir nunca, que en una de esas puede ser capaz, puede ser en una de esas, nunca no quiere decir eso. Nunca quiere decir nunca, en ningún momento, no va a suceder nunca, en ningún tiempo. Entonces no hay posibilidades de someter al señor Sovit a un juicio que no va a tener ningún resultado. Porque eso es un escarnio público, porque en realidad no se pueden poner los resortes de la justicia para eso. No se pueden poner los resortes del Estado, esto tiene costos. Entonces, está bien, yo entiendo la legitimación de la querella, lo dije al principio y no hice ningún cuestionamiento. Entiendo no solo la legitimación de la querella en las afecciones que puedo haber tenido en esta situación. Que en realidad yo estoy muy lejos de considerar de que Zambrano, Morales y Soto son víctimas de esto. Víctimas eran los docentes que podían estar allá, en todo caso. Víctimas son los que se negaron los cascotazos, pero no estos tres, ¿eh? Estos tres seguro que no. Entonces yo no voy a hacer el cuestionamiento de la legitimación, pero sí voy a hacer un cuestionamiento de que no se puede utilizar los resortes del Estado, no se puede utilizar los resortes del Estado en un proceso penal para mantener una causa que vamos por la galería, creo que se dice en francés, por la galería, no sé, que es un disparate. Esto es un disparate. ¿Cómo vamos a tener un juicio? ¿Cómo vamos a hacer un juicio para que el juez no pueda condenar? O para que lo tenga que condenar forzadamente por un pedido de la querella, por un pedido de la querella que no está previsto en el 370. Sí está previsto abiertamente y nutrido por los fallos que cité de la Corte, de que sí, que efectivamente el juicio criminal se puede. Ahora, el juicio correccional no. El juicio correccional no se puede. Entonces, lo primero que le voy a pedir al tribunal es, al señor juez de garantía, es que cuando resuelva esto, me resuelva lo que voy a plantear a continuación. Que es, lo primero que le pido es que sobre este proceso aplique la ley anterior. Porque es más benigna por todo lo que vengo explicando. Luego, digo, y después le voy a decir algo más. Doctor, por favor, el micrófono. Sí, cómo no. Entonces, en función del 370 y de la aplicación del código anterior, porque resulta ser más benigno, voy a plantear una excepción de falta de acción en los términos del 304 inciso segundo del código. Este creo que es el 105 inciso segundo, también sería la cuestión de falta de acción. Y creo que corresponde interponerla y corresponde que usted la resuelva
Porque en realidad esta acción que fue formalmente, y también después lo vamos a charlar, esto lo vamos a plantear, en cuanto a la autonomía del querellante, fíjese que a Focas 1, cuando se presenta el doctor Palmieri y el doctor Mendaña representando a Zambrano, Morales y Soto, lo presenta como una querella autónoma. Dice claramente, el título del escrito dice promover la acción penal. Ni aquel código ni este tienen autonomía para promover la acción penal quien no tenga la capacidad para hacerlo. Y la capacidad para hacerlo no lo da este código, claro, no lo da ni este ni el anterior. Lo da el artículo 71 del Código Penal. Y ahí no hay grises, La acción pública es de oficio. Iniciarán de oficio las acciones públicas. Después hay un puñadito de acciones privadas y hay otro puñadito de instancias privadas. Las acciones públicas son de oficio, no son de particulares. ¿Está? Después eso lo vamos a plantear también. Con respecto a esto, para finalizar el planteo que estoy haciendo, corresponde entonces, en función de que la acción penal, si bien fue iniciada a través de una denuncia que es con calidad de promoción de acción penal, a tal punto, señoría, eso se presentó en un juzgado, ni siquiera en una fiscalía. Luego, sí, los querellantes solicitaron el requerimiento de instrucción, en los términos del 171, no me acuerdo si es 71. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta acción, usted no puede garantía, entonces usted ahora me va a tener que decir si en función del 370 que un juez correccional nunca podrá condenar al imputado, si no hay acusación del Ministerio Fiscal, si esta acción puede continuar. Esta acción no puede continuar. ¿Y sabe por qué no puede continuar? Porque en definitiva, y más allá de que le pese a quien le pese, y más allá de la pretensión legítima que tenga la querella, hay una imposibilidad de perseguir la punición del hecho. Hay una imposibilidad fáctica de perseguir la punición del hecho. No hay juez que con el 370 anterior pueda condenar, no a este imputado, a cualquier imputado. Y esto es claro. Y le aclaro lo siguiente, los dos juzgados correccionales tienen antecedentes. La doctora Gagliano directamente, ni siquiera el doctor Cabral tenía el criterio de abrir el juicio, con la presencia del fiscal como una especie de auditor de legalidad. La doctora Gagliano ni siquiera lo abría el juicio. Mandaba, cuando no había acusación fiscal, pese a la acusación de Gagliano, mandaba la causa al archivo. Le gustara que le gustara. Y entonces, son dos las cuestiones centrales que yo le planteé a este juez de garantía. La aplicación de la ley procesal anterior. En función de eso, la aplicación es restricta, sin ningún tipo de interpretación. Y si no, escríbamela y dígamela, porque eso me dará derecho a mí a impugnarlo y recorrer todo el espinel del trámite de impugnación hasta llegar a Corte, para que la Corte me diga a ver si esto nunca, si el juez puede o no puede. Bueno, no quiero saberlo. Y en función de todo lo que le planteé de 370, le planteo la excepción de falta de acción, porque la acción no puede proseguir, porque se ha perdido, porque hay una imposibilidad fáctica de perseguir la punición, o sea, penar al imputado, por el hecho el cual le fue requerido y por el cual ha sido traído a juicio. Con eso termino esta parte. Sí, gracias. Una cuestión previo a dar respuesta a los planteos de la defensa. Nosotros opinamos que, más allá de la modalidad en que el tribunal dispuso la iniciación de la audiencia, nosotros opinamos que, de acuerdo a la prevención del artículo 168 del Código actual, debemos desarrollar verbalmente la acusación, más allá de que todos las conozcamos y que sepamos que dice escrito y etcétera, nuestra opinión, y
y que debemos desarrollar la imputación, las razones de la imputación, la calificación legal de esa imputación y los motivos que la querella tiene para que el caso llegue a juicio oral. Es la primera aclaración luego de que el tribunal resuelva esta cuestión. Nosotros creemos que las cuestiones que ha introducido la defensa, que acaba de terminar de argumentar, nosotros creemos que merecen algunas cuestiones que deben ser destacadas. Primera cuestión. La defensa nos dice que la ley penal más benigna debe ser aplicada aún en aquellos casos en los cuales, a propósito de la ultraactividad de la ley procesal penal, favorezca al imputado. Por supuesto que en eso estamos de acuerdo. Nadie hoy discute esa cuestión. Ahora, el problema es que en el planteo de la querella, en el planteo de la defensa, hay, según nuestra opinión, una primera cuestión que desoye o que no atiende, al menos con la debida fundamentación. El legislador en la provincia de Neuquén, al adoptar el nuevo modelo procesal penal, ha tomado una decisión en las disposiciones transitorias, especialmente en la ley orgánica de la justicia penal, en cuanto a la aplicación del nuevo modelo procesal aún en las causas en trámite. Y ha tomado esa decisión en términos de una típica definición de política criminal. O sea, el legislador ha decidido aplicar el modelo nuevo aún en las causas en trámite. Esto lo hemos discutido ya en varias ocasiones y nosotros hemos fijado nuestra posición particularmente respecto de la vigencia del plazo de la prisión preventiva, por ejemplo, y otros planteos que hacer respecto de la vigencia de la duración del proceso, respecto de la vigencia o de la legitimidad en cada caso de la aplicación del modelo de juicio por jurado. En nuestra opinión, el límite, compartiendo en esto con Mayer, es la vigencia del juicio por jurado en las causas viejas o las causas que venían del modelo viejo, ahí donde al imputado no se le da el derecho de decidir que el tribunal debe juzgarlo, por principio del juez natural. Pero lo que está en juego ahí es la afectación de una garantía constitucional que es la del juez natural. Lo que la defensa no hace es plantear la inconstitucionalidad de esta decisión. No nos dice en qué sentido esta decisión del legislador al aplicar el nuevo modelo afecta a una garantía constitucional. El planteo no ha sido ese. Podemos interpretar que afecta su derecho de acuerdo a su interpretación, a tener una ley penal más benigna. Nosotros creemos que esto de ningún modo es así. Le destaco al tribunal, porque por la nueva modalidad que tenemos en resolver las cuestiones, el tribunal decide en función de nuestros argumentos y de nuestras refutaciones, que la defensa anterior del señor Sovich ya ha planteado aún en la vigencia del viejo modelo la inconstitucionalidad del artículo 313, que era aquel que facultaba llegar a juicio oral solo con la acusación de la querella. Planteó la inconstitucionalidad en el ámbito del fuego correccional. Recuerdo que eso fue también en la audiencia preliminar, en la vieja audiencia preliminar. El juez Cabral resolvió esa inconstitucionalidad de manera negativa. Se recurrió vía casación al Superior Tribunal de Justicia en el viejo modelo de impugnación, y el Superior Tribunal de Justicia declaró constitucional el derecho de la querella a que formule una acusación y que solo se celebre un juicio oral, aún en el ámbito correccional, solo con la acusación de la querella. Claro, se mencionaba en aquel planteo de inconstitucionalidad, que lo tengo aquí a la vista porque imaginábamos que algún planteo de este estilo se iba a hacer, ya la disposición del artículo 370. Pero digo, desde la perspectiva que el propio Superior Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, ha declarado en aquella ocasión constitucional el derecho de la querella a llegar, como se dice, en soledad al juicio, y en este caso en un juicio correccional, a nosotros nos parece que este planteo deviene insustancial, debe ser desestimado, porque esta discusión ya ha sido discutida, este planteo ya ha sido discutido, y porque el tribunal ha fijado en nuestra provincia la doctrina legal de que se puede habilitar el juicio correccional solo con la acusación de la querella. Se nos dice también que Quiroga, que Santillán,
es algo así como una especie de amuleto que utilizamos en situaciones de conveniencia. Nosotros nos vamos a limitar a mencionarle al tribunal que la doctrina de la Corte Suprema en Quiroga y en Santillán es clara. La doctrina de Quiroga y Santillán dice con absoluta seguridad que no existe ni debe existir ninguna diferencia respecto del tipo de acusación pública o privada. Esto del voto de Majeda queda muy en evidencia claramente. Es decir, a partir de la nueva conceptualización del rol de la víctima, de los derechos que tiene la víctima en la participación en el proceso penal, de los compromisos internacionales que el Estado ha asumido, el Estado argentino ha asumido en materia de derechos de la víctima en la intervención de los procesos penales, está claro que para nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el querellante tiene el derecho de llegar a una instancia de juicio oral, aun cuando la Fiscalía no tenga interés en hacerlo. Y sobre Quiroga y Santillán, podemos hablar mucho. Lo que no podemos desconocer es que esta es la doctrina. Podemos estar de acuerdo o no con esa doctrina, porque particularmente nosotros somos partidarios de que esto debe ser así. Pero lo cierto es que Quiroga y Santillán particularmente, Quiroga establece, no hay diferencia entre la acusación pública o privada. Y esto no hace otra cosa que tornar operativo el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la legitimidad de la intervención del querellante. Pero me parece que también hay algunos, con esto digo, refutamos el argumento de que Quiroga y Santillán utilizamos a conveniencia. Esto no es así. Quiroga y Santillán, por otra parte, la resolución acerca de la inconstitucionalidad planteada por la defensa anterior, respecto a que si podíamos llegar en soledad a una instancia de juicio oral en juicio correccional, el tribunal hizo mérito de Quiroga y Santillán, de la doctrina de Quiroga y Santillán, para resolver favorablemente el planteo de la defensa. Ahora bien, la defensa también utiliza como tercer argumento mencionar que no hay en este caso una acusación inicial. A nosotros nos parece un error conceptual también esto. Hay mucho que se discute acerca de la palabra acusación. Para nuestro gusto está claro en el sentido que lo propone Ángela Ledesma y la doctrina, para nuestro gusto también la doctrina, la mejor doctrina, la doctrina que hoy respeta el estándar del modelo acusatorio, que es el del debido proceso constitucional. Para la mejor doctrina, Ángela Ledesma y sus seguidores, la acusación se integra con diversos actos. Y finalmente la acusación termina con las consideraciones finales en la instancia del juicio oral y público. Es decir, no hablamos solo de acusación cuando encontramos a un ministerio público fiscal ausente, como en este caso. Digo, no solamente ausente. El Ministerio Público Fiscal en este caso, curiosamente, no solamente en este caso, en todos los casos donde el señor Sovich se encuentra involucrado, ¿no? El Ministerio Público Fiscal ha generado obstáculos de todo tipo para que el querellante continúe con su acción, que fue debidamente promovida, porque hubo en algún momento, a San Expedito gracias, un fiscal que decidió promover la investigación. Fue la doctora Sandra González Taboada en este caso. Es decir, el viejo requisito de que la acción sea impulsada mediante un requerimiento fiscal, en el caso se dio. Con lo cual, entender que solo existe acusación en el sentido técnico de la palabra, porque hubo un fiscal posterior, que recordarán todos, lo anunció hasta por los medios casi con 15 días de anticipación, que no iba a formular acusación respecto del señor Sovich por este caso, y que fue el doctor Di Maggio, el mismo fiscal que intervino en el primer juicio de Plaza Winkle, y que en un debate claramente bochornoso, que duró apenas una hora, donde se escuchó un solo testigo, pidió la absolución de los entonces imputados. Lo que nosotros creemos es que la acusación no es la del viejo 311, sino que la acusación, respetando el criterio de la mejor doctrina, se integra con diversos actos. Estos diversos actos en el caso fueron requerimiento inicial de la doctora Sandra González Taboada, impulso, porque la doctora Sandra González Taboada avanzó en la investigación, propuso diligencias, y sí, luego sucedió que cambio de fiscal mediante
se generaron los obstáculos para evitar que el caso llegue a juicio. Ahora bien, nosotros creemos que la aplicación a entender de la defensa, que la ley penal más benigna es el viejo Código Procesal Penal, en este caso no se corresponde en primer lugar con lo que ya se ha resuelto y destaco lo siguiente: la resolución del Tribunal Superior de Justicia avalando la constitucionalidad del viejo artículo 313 se encuentra firme, no ha sido cuestionado por la defensa del señor Sovich, no ha recurrido a través del recurso extraordinario federal para que lo que nos dicen ahora, ¿no? Bueno, que la Corte nos diga finalmente. Hubieran recurrido, hubieran impugnado, no lo hicieron. En la vieja estructura, en la estructura del código anterior, la acusación en soledad de la querella, aún en las causas correccionales, es constitucional. Con lo cual, y más allá que no discutimos la constitucionalidad del artículo 370, es obvio pensar, y es de sentido común pensar, que si puedo legítimamente y constitucionalmente acusar a una persona en soledad, es porque voy a pedir una pena, o no. O si del debate surge que el caso no se demuestra y que la responsabilidad del imputado no se acredita, por supuesto que no será esa situación. Por lo cual, nos parece a nosotros que no es correcto afirmar que estaríamos celebrando con el nuevo código un juicio sin un resultado posible. Digo, a propósito de lo que menciona la defensa sobre las necesidades de conocer lo que sucedió, me preguntaba el doctor Mendaña cuánto tiempo transcurrió desde que sucedieron estos hechos. Hace más de 8 años que estamos tratando de lograr que un ciudadano común, porque no es otra cosa que un ciudadano común, el señor Sovich, rinda cuentas de lo que, según nuestra opinión, se encuentra acreditado y probado. El señor Sovich llegó a fingir una enfermedad para no presentarse en el juicio. Y ahora nos dicen, en el trámite del nuevo código, de la nueva ley procesal, ahora nos dicen que debemos aplicar el viejo código, porque entonces se beneficia la disposición del artículo 370. A nosotros la verdad nos parece que esto, más allá de que, como dije, no se ha planteado la inconstitucionalidad de la disposición del legislador, del propio legislador, ¿no?, que ha impuesto la vigencia de la nueva ley aún a los casos anteriores, a nosotros nos parece que este planteo debe ser desestimado, porque por otra parte no encontramos tampoco que se corresponda con ningún supuesto de una sanción de falta de acción. La defensa intenta justificar este planteo en que, si bien fue debidamente promovida la acción, porque hubo un fiscal que lo hizo, no podría continuar, dicen palabras textuales, porque no habría un juez que podría condenar, porque el artículo 370 se lo prohibiría. Bueno, la verdad que, más allá del planteo que, según nuestra opinión, la ley nueva debe ser aplicada aún a este caso, porque no existe afectación alguna en términos constitucionales a la teoría del caso y a la estrategia que la defensa del señor Sovich puede llevar adelante, porque, a ver, remarquemos algo, seguimos discutiendo alrededor de si un ciudadano común, que el único mérito que tuvo, que fue ser gobernador de esta provincia, y de tener alguna frase altisonante en la historia de su vida, como por ejemplo que nunca más iba a pisar un huevo penal, prueba de lo cual es que no está presente hoy tampoco aquí. Digo, a nosotros nos parece que seguimos discutiendo cuestiones que no solamente han sido discutidas con anterioridad, resueltas, consentidas por la defensa, sino que ahora, en el juego de la ley penal más benigna, que por supuesto, obviamente, como profesor de Derecho Procesal Penal estamos absolutamente de acuerdo, como testigos calificados de esta reforma, ambos fuimos corredactores de esta reforma y tenemos perfectamente claro qué significa la vigencia de la nueva ley. Lo que nos parece que intentar disfrazar la vigencia de la nueva ley a una afectación de un derecho constitucional del señor Sovich es una incongruencia. Pero finalmente, al menos de mi parte, lo que le quiero señalar también a la defensa, que no es tan claro el nuevo código que no le otorgue el derecho al querellante a llegar en soledad. Por supuesto que esto será materia de discusión en las causas penales que se vayan sucediendo. La nueva ley tiene
pocos meses de instrumentación y todavía hay mucho por analizar, hay mucho por resolver. Ahora, pero del juego armónico de los artículos 60, 64, 131, 132, 135, 161, 165, 168 del Código actual, es absolutamente admisible que la querella presente una acusación por su cuenta. Es más, el artículo 165 lo reconoce expresamente. ¿Y qué hace el nuevo Código? Nos facilita este ámbito de audiencia oral y pública para discutir si esta acusación, entre comillas, en soledad de la querella, reúne los requisitos o no reúne los requisitos para que este ciudadano común, que solo tiene el apellido Sovich, tenga que llegar o no tenga que llegar a juicio. ¿Qué nos dijo la defensa sobre eso? Que él entiende que la acusación reúne los requisitos. Entonces, si esto es así, la verdad que el obstáculo que pretende introducir la defensa en esta ocasión nos parece que es un obstáculo que sigue en la línea que hemos seguido desde el año, tengo las fechas anotadas, ¿no? Desde el 9 de febrero del año 2009 que estamos litigando este caso, al menos desde la posición de la querella. Una larga lista de recursos, de resoluciones, de planteos, de no presentaciones, para cerrar, y como un dato que no es anecdótico, 4 veces le pedimos a la justicia penal de esta provincia que convoque al señor Sovich a que haga la ficha de alquileres. 4 veces. 4 veces tuvimos que solicitar que cumplan con un requisito que cualquier imputado de cualquier delito se lo cumplen al día siguiente de quedar detenido, de quedar involucrado en un proceso. Al señor Sovich, hasta ahora, al menos de lo que tenemos conocimiento, ni siquiera con este requisito se ha cumplido. Con lo cual, a nosotros nos parece que estas cantidades de prebendas y de ventajas y estos planteos que, a ver, desde el punto de vista formal, claramente desconocemos y nos parece que son interpretaciones erróneas de la ley procesal penal actual que plantea la defensa del señor Sovich. Frente a estos pedidos le solicitamos al tribunal que lo desestime para poder continuar con el trámite del artículo 168 y que el caso sea finalmente llevado a juicio. Sí, señor, un par de comentarios adicionales. El señor defensor enfatizó en el significado de la palabra nunca y trajo a colación la opinión de un experto en lingüística, un poco en el significado de estas expresiones. Pero lo que no hizo fue haber recurrido a los autores que se ocupan de la interpretación de las normas. Y las normas no se pueden interpretar a partir de un retazo, se tienen que interpretar como parte de un sistema. El código anterior y el código actual no es un artículo, no es el artículo 370 que uno lo pueda sacar como si fuera solo un retazo. Si hacemos esto, en realidad el árbol no nos deja ver el bosque. Y el artículo en el sistema anterior, el artículo 370 necesariamente se debe interpretar viendo el resto de las normas que regulan las facultades de la querella. Y entre esas, en particular, el artículo 313, que fue cuestionado por la defensa en su momento y que mereció el rechazo de esos planteos de parte del Tribunal Superior de Justicia, decisión que no impugnó. ¿Por qué decimos que tiene que verse como sistema? Hay una figura que a mí me parece muy gráfica que utiliza Sebastián Soler en un libro que es un clásico que se llama La interpretación de la ley penal, donde nos dice que en realidad justamente esta idea de sistema y la importancia de la interpretación sistemática, que cada vez que aparece una norma nueva es como agua que entra a un estanque y sus ondas llegan hasta el fondo del estanque.
Lo que omitió la defensa es advertir que en realidad el artículo 370 y el artículo 313 son parte de una modificación que tuvo el texto originario del código y que hay que interpretar sistemáticamente. Entonces, no es lógico, no es razonable que en realidad el código esté facultando a la querella hacer un juicio y después le ponga una mordaza en la audiencia. Entonces, interpretar sistemáticamente, interpretar racionalmente las normas nos obliga a reconocer, como lo hizo el Tribunal Superior de Justicia, de que la querella puede ir sola al juicio y por supuesto una vez que esté en el juicio, por supuesto que puede formular o sostener su acusación. De modo tal de que si hacemos dentro de lo que es el viejo sistema, hacemos una interpretación sistemática del conjunto de preceptos, nos vamos a dar cuenta que ese código no es más benigno que este código. Y a su vez, este código tiene numerosas normas que ofrecen, por decirlo de alguna manera, aspectos mucho más benignos. Plazos fatales para la duración de ciertos procesos, distintas vías impugnaticias, mucho más ricas que las que ofrecía el anterior sistema. De manera tal de que cuando hablamos de aplicar una norma penal más benigna o una norma procesal, lo que tenemos que hacer es aplicar el sistema. Lo que no podemos hacer es aplicar un retazo de un sistema o de una norma, o una norma o un retazo de un sistema y tratar de pegarlo con otras normas de otro sistema. Entonces, a nosotros nos parece que ahí hay un error en el enfoque y nos parece que el nunca en realidad no está demostrando en absoluto que la querella no puede ir al juicio, por lo menos desde la aplicación de los criterios jurídicos que regulan la interpretación de las normas penales. Por supuesto, agrego otra cuestión. No solo la defensa en su momento consintió esa decisión del Tribunal Superior de Justicia, que está atada de una manera innegable con este nuevo planteo, sino que hoy la defensa tampoco ha cuestionado ni siquiera la competencia del señor juez para poder actuar en este proceso, a pesar de que está reclamando la aplicación de otro código. En el otro código tendríamos que estar ya pidiendo la audiencia de juicio. Pero la defensa no nos está diciendo eso, de que en realidad quiere que un juez le aplique el otro código y quiere que vayamos mañana al juicio. No, aceptó que el señor juez de garantía, que es un órgano jurisdiccional del nuevo modelo, intervenga en este caso, hizo un ofrecimiento de prueba enmarcado en el nuevo sistema y no cuestionó en ningún momento la competencia de su señoría para resolver esta cuestión. Entonces, a nosotros nos parece que esta es otra inconsecuencia más en este planteo, que no es sino un remedio, es un reciclado de las cuestiones anteriores ya resueltas, y no es también es una forma de seguir dilatando un proceso que lleva 8 años. Si esta primera parte del planteo de la defensa no tiene consistencia ni asidero y por eso pedimos que se rechace, por supuesto que la segunda parte del planteo, que es el planteo de falta de acción, también tiene que tener la misma suerte, toda vez que tiene algún andamiaje en el artículo 304, así por lo menos nos dice la defensa. Y nosotros creemos que ahí también el Tribunal Superior de Justicia dejó claro de que tenemos acción para poder llevar este caso a juicio. Y ese tema ya está resuelto. Y no podemos hoy, sobre el texto de que hay un nuevo código, volver a reeditar una cuestión que ya fue resuelta y que cuyo planteo ya precluso. De modo tal de que, sumándome al resto de las consideraciones del doctor Palmieri, solicitamos que se rechacen ambos planteos. Un segundo.
Bien. Señoría, no sé cómo es el procedimiento, si ahora... Previo voy a resolver esta incidencia y después vamos a avanzar, en todo caso, con el resto de la audiencia. Respecto de la aplicación del artículo 370, o sea, respecto de la aplicación del proceso anterior por resultar más benigna, en primer término, cabe hacer una interpretación del artículo 370 del código anterior en el contexto en que se redactó. La redacción del artículo 370 fue una modificación que se realizó al antiguo código de procedimiento del año 86, creo que era, en el año 98, a los efectos de comenzar a adecuar ese viejo procedimiento mixto a un sistema más acusatorio. En ese orden de cosas, entre otras modificaciones, se modificó el 370 como una valla para que los tribunales de juicio no pudieran aplicar condena cuando había abstención del Ministerio Público Fiscal. En ese caso, porque el Ministerio Público Fiscal, en la época de la reforma, era el único que se encontraba habilitado para ir a juicio por sí solo. La jurisprudencia de la Corte que modificó la posición jurídica de querellante es bastante posterior. En ese momento lo que se discutía justamente era otra cuestión, tenía que ver con la posibilidad que tenía el Tribunal de Juicio de condenar sin acusación fiscal, que de hecho se hacía. Esa fue una primera valla que se impuso a la acusación, y de hecho fue un tema que en su oportunidad se discutió mucho respecto de su aplicación a los procedimientos criminales, y finalmente solamente se optó por poner esa valla al procedimiento correccional, a las penas menores. Esto es relevante porque en realidad el 370 no se refiere a la imposibilidad de condenar sin acusación del fiscal, sino se refiere a la posibilidad que tiene el juez de condenar sin acusación. La jurisprudencia derivada de Santillán luego habilitó esta posibilidad. Esto lo digo porque en realidad nuestro código de procedimiento actual tiene una norma similar. De hecho, el artículo 196, en su primer párrafo, dice que la sentencia solo podrá dar por acreditados los hechos o circunstancias contenidos en la acusación. La sentencia tampoco podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la que la acusación, salvo que sea en beneficio del imputado. O sea, el código anterior no es una ley más benigna. Tiene exactamente la misma pauta, incluso más amplia que el código anterior, en tanto no se refiere ya solo a los asuntos correccionales, a los delitos de característica, a los delitos menores, sino que se refiere a todos los artículos. Luego, señalado eso, también tengo que no se puede dejar de considerar que desde que el Tribunal Superior de Justicia habilita la continuidad de la acción del querellante en soledad, lo cierto es que sería una facultad vacía la posibilidad de habilitar a una parte del proceso a avanzar hacia un juicio en el cual no tiene la posibilidad de acusar. Sería un derecho vacío de todo contenido, dejar a la víctima por intermedio de su querellante se siente en un juicio en el cual al momento del alegato final no puede acusar.
De hecho, tampoco se puede dejar de considerar que en el antiguo procedimiento el requerimiento de elevación del artículo 311, que en este caso se habilitó expresamente a la Fiscalía al querellante a realizar, integra la acusación. Si no mal podríamos estar haciendo esta audiencia, que en realidad es técnicamente lo más parecido al viejo requerimiento de elevación a juicio, y esta audiencia se llama control de la acusación, y justamente lo que vamos a hacer, lo que se lleva adelante en esta audiencia es el control de la acusación. Entonces, por esos fundamentos considero que en lo atinente a este extremo no es el viejo procedimiento, el viejo Código de Procedimiento Penal, ley más benigna, sino tiene exactamente este Código de Procedimiento, tiene los mismos estándares que tenía el viejo código a partir de su reforma y con la incorporación de toda la doctrina del ingresada por intermedio del Tribunal Superior de Justicia de la doctrina de Quiroga y Santillán. En función de eso, entiendo que corresponde rechazar la aplicación de la ley anterior como ley la más benigna y, consecuente a ello, rechazar la excepción de falta de acción.